Hay cosas en la vida que nunca deben ser llevadas fuera de su curso, porque hay una naturaleza divina que actúa sobre la vida y sobre las personas en forma de libre albedrío. Pero cuando alguien jacta de romper ese albedrío de alguien más, las consecuencias no siempre serán buenas. El amarre. 22 años tenía Carolina cuando decidió crear un destino distinto en su vida. Ella era una joven común, universitaria. Sin embargo, una chica que estaba frustrada porque jamás había tenido una relación amorosa duradera. Ella no tenía fama de ser buena persona y tenía una personalidad muy neurótica, y todos quienes le rodeaban lo sabían. Ella siempre estuvo enamorada de un joven de su salón, Ernesto, quien era un chico quizá no muy popular en términos generales, pero sí popular con las chicas. Era el típico chico bonachón, educado, amable, maduro y callado. Finalmente una buena persona, o al menos eso es lo que su imagen proyectaba. Y se sabía que varias chicas de la clase y del plantel se sentían muy atraídas por él. Pero Ernesto era también algo misterioso y quizá hasta bastante asocial. Y para desfortuna de la mayoría, él estaba en una relación con Nadia. Y había algo muy raro en esa relación, porque Nadia era una mujer muy alegre, pero a los pocos meses de estar al lado de Ernesto, es como si su brillo se hubiera apagado, como si no fuera muy feliz. Y quizá ustedes que escuchan esta historia conocen algún caso similar. Y es que no se sabía si ellos tenían problemas. Sí hubo un par de discusiones que llegaron a oídos de todos, pero nada más allá de eso. La relación en sí era ciertamente muy hermética, pero se notaba ya la fractura en esa relación, y eso era una oportunidad que Carolina no desaprovecharía, pues ella tenía mucho tiempo que estaba obsesionada con Ernesto, y a razón de que Nadia le caía muy mal, era el pretexto perfecto para tratar de buscar su atención. Y fue así que Carolina comenzó a tener acercamientos hacia Ernesto. Él le pedía pequeños favores, algunos de los cuales Ernesto accedía porque no iban más allá de prestarle algo o compartirle datos de las clases. También Carolina comenzaba a vestirse con faldas muy cortas o usaba escotes pronunciados para llamar su atención. Le dejaba notas con halagos escritos. Aquello ya era un coqueteo completamente directo. Incluso, en una ocasión, lo invitó a una fiesta donde habría alcohol, un poco de marihuana y, ¿por qué no?, el encuentro del tipo amoroso. Pero Ernesto no se mostraba interesado. Él era retraído. Le costaba mostrar sentimientos, además de que era difícil leerle la mirada en aquellos ojos cansados y ojerosos, porque él constantemente padecía de insomnios, a causa de cierto trastorno de ansiedad y depresión que había heredado de su madre, la cual había fallecido tiempo antes de una manera muy extraña. Carolina estaba muy molesta porque ahora Ernesto se había vuelto un capricho para ella. Simplemente quería desquitarse, quería humillarlo, porque ella se sentía muy ofendida por tanto rechazo. Su orgullo estaba dañado
y ella no era de las personas que se quedaban con los brazos cruzados. Aquel rechazo de Ernesto claramente para ella ameritaba el ejecutar una venganza. Y es que Carolina provenía de una familia donde había cierto interés por los temas de la magia negra, el ocultismo y cosas relacionadas. Y pese a que las prácticas en su familia habían quedado un par de generaciones atrás, en casa de Carolina había un par de libros y algunos apuntes de cómo realizar hechizos, trabajos de magia y lo que ella, en este caso, necesitaba hacer, un amarre. Así que sin tiempo que perder, Carolina se puso a investigar acerca de lo que iba a necesitar para llevar a cabo su maléfico plan, el cual al final consistió en hacer varios rituales con la finalidad de tener más posibilidades de lograr su oscuro objetivo. Ella esperó la fecha indicada, ejecutó lo que tenía que hacer y decretando todo aquello a un amor que debía florecer y mantenerlos unidos tanto en la vida como en la muerte. Aquello era muy fuerte. No se había pensado, en lo más mínimo, en las consecuencias que aquello podría traer. Pero ahora solo era cosa de esperar los efectos de la magia, a la par que Carolina seguía teniendo aquellos acercamientos, porque es bien dicho que la magia ocurre solo cuando las personas buscan crear el escenario en el cual la magia pueda actuar. Y los primeros días no pasaba nada, y eso preocupaba a Carolina. Sin embargo, una tarde saliendo de la universidad, se enteró de que Ernesto y Nadia habían terminado. Además de eso, en muy malos términos, pues ella lo acusaba de abuso y de haber sido golpeada, y se gritaban en uno de los pasillos, incluso hubo empujones. Todo mundo supo de aquello. Y nadie creyó a Nadia acerca de una conducta violenta por parte de Ernesto, pues él siempre se mostraba muy tranquilo en todos los escenarios. Así que al final, Nadia terminó siendo exhibida como la mala de aquella relación, y Carolina por fin pudo tener un acercamiento mayor con Ernesto. Ahora el campo estaba libre. Pues esa misma noche era viernes, y habría una fiesta en la cual Carolina aprovecharía el calor de las copas, el despecho de aquel joven, de sus encantos, porque ella era una mujer de muy buen ver, así que tenía todo para seducir exitosamente a Ernesto. Y así ocurrió. Aquella noche ambos terminaron amaneciendo en el cuarto de un motel, ebrios y muy bien servidos por la pasión, en una noche en la que ambos se habían entregado mutuamente y de manera salvaje. Lamentablemente para Ernesto, aquella fue una noche donde los encantos de Carolina, más el poder de la magia, desencadenarían en él un amor, una pasión, una ferviente y enfermiza obsesión por Carolina. Prácticamente a la semana le pidió que fuera su novia, a lo cual Carolina aceptó sin dudarlo, pues era lo que ella quería, ya que en el fondo ella solo quería usarlo un rato y después botarlo, para así poder desquitarse por haberla rechazado tantas veces. El ego de Carolina no tenía límites y el efecto de la magia sobre Ernesto tampoco. Y así comenzaron su extraño e infernal noviazgo. Aquello era terrible, porque Ernesto quería estar todo el tiempo con Carolina. No la dejaba ni un instante sola.
estaba de verdad enfermo de amor por ella, además que la celaba de una manera descontrolada. Para él, ella se había vuelto una especie de posesión, y hasta eso, él era bastante discreto. Estando en público, él no era capaz de hacer ningún reclamo a Carolina, pero ya estando a solas, él le decía que se sentía enfermo por ella, que ella era solo para él y que nadie debía mirarla, que nadie debía poseerla más que él. Además le confesaba y justificaba todo aquello, diciendo que, desde que iniciaron la relación, él tenía pesadillas donde la veía a ella, acostándose con otros hombres, y él se enfurecía y terminaba matando despiadadamente a aquellos que se atrevían a tocarla. Y que cuando él despertaba, sentía en su cuerpo decenas de agujas grandes que le atravesaban el cuerpo y que le provocaban mucho dolor. Incluso, en ocasiones, despertaba de aquellos sueños sangrando de la nariz o vomitando algo negro y pestilente. Él parecía estar completamente enloquecido. Era un hecho que los trabajos que Carolina puso en él estaban ocasionando efectos que iban mucho más lejos de las expectativas. Y esto, por supuesto, había sembrado gran miedo en Carolina, quien ya había pensado en terminar la relación con Ernesto. Sin embargo, cada vez que ella le hablaba de terminar, este le amenazaba con quitarse la vida, y se lo decía con una seguridad que ella siempre terminaba cediendo a los chantajes. Pero al final todo tiene siempre un límite. Siempre hay una gota que derrama el vaso, y en este caso, por supuesto que existe esa gota que desencadenaría un infernal caos. Una tarde en casa de Ernesto, el cual siempre estaba solo, pues su padre se la pasaba en el trabajo y su madre, como ya mencioné, había fallecido. Ernesto se encontraba con Carolina. Estaban en la cocina, preparando algunas cosas para comer. Carolina picaba con un cuchillo algunas verduras. Mientras tanto, Ernesto estaba al teléfono hablando con su padre. Y en aquella charla, Ernesto le comentó que estaba en casa, en compañía de Carolina. Una plática muy amena la que tuvieron. Se despidieron, y en eso, Ernesto pasó de un estado apacible a un comportamiento agresivo y dominante con Carolina, ya que se acercó a ella y la tomó de la cintura. Con sus manos la apretó muy fuerte y, subiendo las manos hasta los senos, le besó el cuello y nuevamente con sus manos y usando mucha fuerza le rompió la blusa abotonada, descubriendo el pecho de Carolina, quien, en lugar de responder ante aquel acto que era más un abuso antes que una seducción, lo que hizo fue aventar a Ernesto reclamándole por aquel acercamiento tan agresivo. Ahora ya estaba furiosa y comenzó a decirle que ella ya estaba harta de él y que lo único que sentía por él era asco, que ella ya no quería saber nada de su presencia, que ya no le importaba incluso si se quitaba la vida. Ella ya no lo quería ver nunca más. Obviamente Ernesto no se quedaría de brazos cruzados, y con furia y con lágrimas en los ojos, sujetó y sacudió a Carolina gritándole que no podía dejarlo, porque de lo contrario, ella lo pagaría. Y con fuerza la aventó al suelo. Carolina cayó sentada, y en su mano aún sujetaba el cuchillo con el que picaba los vegetales. Ella se levantó y le pidió que se alejara, porque de lo contrario lo atacaría sin importar las consecuencias. Ernesto, sin miedo, se le acercó agresivamente y forcejearon.
Como resultado, Ernesto logró arrebatarle el cuchillo, pero se había llevado un corte en la mano que estaba sangrando mucho. No era de gravedad, pero lucía muy aparatoso el correr de la sangre por su brazo y escurriendo hasta el piso. Carolina estaba muy aterrada y Ernesto cada vez más enloquecido. Él ya parecía perdido. Su mente se había ido al mismo infierno y de su boca salían algunas palabras en las que Ernesto le decía a Carolina que desde que se habían hecho novios, él estaba sufriendo mucho porque ella estaba todo el día en su cabeza, que no podía pensar en nada más y que cada vez que él trataba de pensar en otra cosa o en la idea de estar con otras chicas, él sentía que aquellas agujas que le torturaban le atravesaban la piel, la carne. Él decía sentir que se quemaba por dentro con fuego, o de inmediato comenzaba a vomitar aquella sustancia negra y pestilente. Él argumentaba ya estar cansado de todo eso, y decía que estaba sufriendo mucho, que ya estaba harto de que ella lo rechazara y que ya no le importaba si ella quería irse, porque al final ella pagaría muy caro por ello. Y sin decir más, y fríamente, Ernesto empuñó con más fuerza aquel cuchillo que tenía en su mano y lanzó un golpe profundo, pero no al cuerpo de Carolina, sino a su propio estómago. Lo hundió profundamente y con las pocas fuerzas que quedaban, lo sacó y lo volvió a enterrar una y otra vez, hasta caer agonizante al piso. Había mucha sangre en aquella escena, y Carolina, gritando de desesperación, trató de salir de ahí, pero regresó porque sabía que ella sería la principal sospechosa, pues Ernesto había hablado con su padre minutos antes. Al parecer, Ernesto ya había planeado las cosas para que así sucedieran. Así que sin más, tomó el teléfono y llamó a una ambulancia con la esperanza de que aún pudieran hacer algo. Pero, por la magnitud del daño que Ernesto se había provocado, eso sería difícil. La muerte era algo inevitable. 15 minutos después, la ambulancia llegó y también las autoridades, así como el forense. Realizaron las investigaciones necesarias y el cuerpo de Ernesto se encontraba ya sin vida y fue trasladado a la morgue para realizársele una autopsia. Pasado el tiempo, Carolina finalmente sería llevada a juicio. Ella era acusada y señalada como autora de aquel crimen, pues Ernesto abiertamente nunca se había mostrado como agresivo, siempre sereno y tranquilo, así que toda la balanza se puso en contra de Carolina, quien finalmente, tras un tormentoso juicio, terminó siendo sentenciada a 20 años de prisión. Es triste saber que ella provocó aquel terrible desenlace desde el momento que decidió usar la magia para atraer el amor de Ernesto, pues en realidad solo atrajo ese final que terminó muy mal para ambos. Y es que nunca será bueno influir en las decisiones ajenas, porque las consecuencias podrían pagarse incluso con la muerte, así como en este caso le ocurrió a Ernesto, y todo por culpa de aquel amarre. Si te ha gustado este relato, recuerda regalarme un like, un comentario o compartirlo también. Antes de cerrar, quiero mandar saludos para Dora Castro, que nos escucha siempre. Un abrazo muy fuerte hasta Querétaro para ti. Y también una felicitación para Ceci Luna, de León, Guanajuato, que hoy domingo es su cumpleaños. Un fuerte abrazo, Ceci, y que te la sigas pasando muy, muy bien. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato
ha terminado.